mediador, y habla también, voy a leer lo que dice la declaración de fe en el párrafo 9. Dice: este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni totalmente ni parcialmente ser transferido de él a ningún otro. Este oficio, decíamos, ya lo habíamos repasado, este sería casi un repaso de lo que ya vimos de los tres oficios de Cristo como profeta, sacerdote y rey, pero una vez más la declaración de fe nos lo trae para volver sobre el tema, y hay un ítem importante al que prestar atención, aunque es un corto versículo, muy corto versículo, el de 1 Timoteo 2:5. Tenemos dos cuestiones en este versículo que tenemos que atender. Primero, que Pablo nos deja muy claro que hay un solo Dios, en lo que refiere a que hay un solo camino a la salvación. No puede haber otro camino que no sea a través del Dios vivo y verdadero. Y esta es la razón por la cual tenemos que predicar el Evangelio a los perdidos, para que conozcan a ese Dios y no al Dios que se fabrica cada uno a su propia imagen. Hay un solo Dios, dice Pedro, y un solo mediador, dice Pablo, entre Dios y los hombres. Pedro en Hechos 4:12 dice: porque en ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay dos, no hay tres, no hay un Dios a mi medida, no hay un Papá Noel que cumpla mis pedidos, mis peticiones, a mi voluntad, sino que hay un solo Dios soberano que hace su voluntad y que es el que salva, el único Dios. Y en ningún otro hay salvación, dice Pedro, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Entonces Jesús mismo reveló en Juan 14:6, y vamos a los evangelios. ¿Qué dice Juan 14:6 en el evangelio? Yo soy uno de los 7 yo soy que aparece en Juan, declarando la deidad de Cristo. Cristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces este tema de que Pablo nombra a Jesucristo como un solo Dios, que hay un solo Dios, habla del Dios Trino en ese caso, el Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo como Redentor, además de mediador. Y también dice otra cosa: además de un solo Dios, hay un solo mediador. No puede haber más de un mediador. El único Dios que el Padre escucha para restaurar la paz entre Él y nosotros, que somos personas caídas en pecado, que nuestra naturaleza está impedida de muchas cosas que ya lo vamos a ver en el punto siguiente, requieren a un profeta, un sacerdote y a un rey para salvar las falencias que nosotros tenemos como seres pecadores, que hemos ya perdido y distorsionado totalmente la naturaleza que Dios puso en nosotros a su semejanza. Ya no nos parecemos en nada a ese Dios que nos creó. Nuestra imagen está totalmente distorsionada por el pecado. Tan es así que antes de caer en pecado, Adán, tanto Adán como Eva, tenían una capacidad que hoy la perdimos nosotros, que es la del libre albedrío. Ellos podían elegir hacer el bien, y esa es una cualidad que nosotros hemos perdido totalmente. Ya estamos inclinados únicamente hacia el mal por el pecado, y no podemos hacer lo bueno. De hecho, Pablo nos lo dice en Romanos, dice que no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo entre nosotros, y todo lo que hacemos lo hacemos dirigido hacia lo malo, inclinado hacia lo malo. Entonces,
Con eso, digamos, en mente, vamos a leer el párrafo 10, que es el que sigue el último párrafo de este capítulo 8, para entrar ya en la clase de hoy. Esto ha sido un repaso nada más de lo que ya vimos el domingo pasado. Dice el párrafo 10, esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volvernos a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos que su oficio real, para ahí atendamos a esto, el oficio real de Cristo para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Y acá en esta última parte, yo veo a Dios el Padre como un Padre muy amoroso, muy especial, que es como que llama a su Hijo para convencerlo, para subyugarlo, o sea, para tenerlo bajo su custodia, lo atrae, lo sostiene tiernamente, lo libra de cualquier peligro y es como que lo pone en su regazo para preservarlo. ¿Para qué? Para su reino celestial. Eso hace Dios con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Tiernamente nos llama, nos subyuga, pero por amor, no por la fuerza. Nos atrae, nos sostiene y nos libra. Y sobre todas las cosas, hermanos, algo muy importante, Dios nos preserva. Dios nos preserva, porque si fuera por nosotros, nuestra fe tan fluctuante y tan débil, caeríamos de la gracia si fuera posible eso. Pero no lo hacemos, es imposible para un salvo caer de la gracia definitivamente. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos sostiene. Él nos cuida, nos guarda, nos protege. Con eso en mente vamos a ver lo que dice el apartado 1. El apóstol Juan, el apartado 1, volvemos a leer la declaración de fe, dice que por nuestra ignorancia tenemos la necesidad de Jesucristo como profeta. Ahora, ¿qué es lo que hace el profeta? Ya lo vamos a ver. Jesucristo como profeta. Pero esto Pablo nos da a conocer, el apóstol Juan, perdón, nos da a conocer, nos da una pauta para reconocer y aceptar las dos cosas, de que desde el principio necesitábamos esa simiente de la mujer que Dios prometió cuando en Génesis 3:15. Acuérdense que Génesis 3:15 es la partida inicial de todo el plan de redención de Dios hasta el día que seamos glorificados. Dice, y pondré enemistad, dice Dios, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, le dice a la serpiente. Y esta te herirá en la cabeza, o sea, le dará una herida mortal, y tú le herirás en el calcañar, o sea, le hará una herida menor que no tiene demasiada importancia al hijo de Eva, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un Salvador el cual además cumpliría 3 oficios vitales, esos 3 oficios vitales que ya vimos como un anticipo en el punto anterior, en el párrafo anterior, de profeta, sacerdote y rey. Para esto, nuestro Señor debía dejar la comodidad de su gloria, ese lugar que tenía compartiendo desde la eternidad pasada con el Padre, para venir a esta tierra y encarnarse, tomando ambas naturalezas, las de 100% Dios, Hijo unigénito del Padre,
eterno, se le sumaba la naturaleza de 100% hombre. Se mezclan estas dos naturalezas, se le suma la naturaleza de ser humano como hijo del hombre a su deidad, a su total deidad. Y dice nuestra referencia bíblica de Juan 1:18, que es la que figura en la declaración de fe, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice Juan, le ha dado a conocer. Ahora, esto no es una figura, la fisonomía de Dios está expresada en la fisonomía de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla de testimonio, habla de una forma de ser de Jesucristo, cómo se desempeñó en esta vida desde que era un niño y fue creciendo en sabiduría para con los hombres, como dice Lucas. Eso es testimonio. Así se dio a conocer Cristo, así dio a conocer Cristo a su Padre con su testimonio, con su forma de ser, digamos, con su forma de conducirse y con su forma de desempeñar cada uno de estos tres oficios, el de profeta, el de sacerdote y el de rey, perfectamente y sin caer jamás en un solo pecado. Tal como lo expresa esta declaración de fe, debido a nuestra ignorancia necesitábamos conocer la voluntad de Dios revelada. Dios revela su voluntad a través de ¿qué? De su palabra escrita. Pero no siempre la palabra escrita es entendida y es aceptada por el hombre, no siempre. Pero es diferente cuando un profeta ya la expresa directamente en palabras. Por eso que han sido tan exitosos los profetas, tanto éxito han tenido que lo han querido matar a todos, porque el expresar la voluntad de Dios ante una persona que es pecadora, ante una persona que está bajo el asedio de Satanás, que no quiere saber nada, absolutamente nada con Dios, es una gran, es como un insulto. Dios no, el hombre no quiere a Dios, el hombre odia a Dios, el hombre natural no quiere a Dios. Entonces Jesucristo, cumpliendo con su oficio como profeta de parte de Dios, en Juan 15:15 dice que Jesucristo no dice nada por sí mismo, sino que lo que el Padre le dijo, lo que escuchó del Padre, eso transmite. Dice textualmente, ya no os llamaré siervos, dice Jesús a sus discípulos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, dice el Señor, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. ¿Qué nos dio a conocer Cristo? Las cosas que el Padre, que Él oyó del Padre o que el Padre le transmitió a Él para que nos lo haga saber a nosotros. En Juan 17:26, en la oración sacerdotal de Cristo, Él dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí hay una cuestión que tiene que ver que el nombre de Dios está dado a conocer por medio de la persona de Jesucristo para que nosotros veamos el amor con que ha amado el Padre a su Hijo, que sea transmitido a nosotros, porque ese mismo amor es el que derramó Dios sobre nosotros, y no, dice Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Ese mismo amor que tuvo para con su Hijo unigénito, ha tenido y tiene para cada uno de nosotros, para con cada uno de nosotros. Entonces, y lo daré a conocer aún, dice Jesús. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en nosotros, en cada uno de nosotros, y yo en ellos. Es la famosa frase repetitiva que expresa Pablo en sus cartas. En Cristo, nosotros en Cristo somos amados por el Padre porque estamos en Cristo. De otra manera, el Padre ni siquiera nos ve, porque Él ve a las personas que son sus hijos
en Cristo, no en otra posición, no en Adán, sino en Cristo. Segundo apartado de la declaración de fe dice, debido a la total incapacidad, nosotros somos incapaces de ¿qué? De hacer lo bueno, no estamos capacitados para hacer lo bueno a causa de nuestra naturaleza pecaminosa que nos apartó. Por eso necesitamos desesperadamente, dice esta declaración de fe, de la obra de gracia de Cristo a nuestro favor. Y nos da una referencia bíblica que es Colosenses 1:21, donde Pablo escribe, y a vosotros también, le dice a los colosenses, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros vivíamos haciendo malas obras, no buenas obras. Todo lo que salía de nuestra naturaleza era hacer lo malo. Ya lo expliqué el domingo pasado, creo que lo entendimos todos. Nuestra propia naturaleza determina lo que hacemos. No hay otra manera de expresarlo. No podemos esconder lo que somos porque lo mostramos a cada momento. Somos pecadores, por eso pecamos. No es que somos pecadores, pecamos porque no, como es, ¿qué me decís? Ah, somos pecadores, por eso pecamos. No es que cuando pecamos nos declaramos pecadores, sino pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado. Perdón porque estaba interactuando con mi esposa que está acá de vecina. Extraños y enemigos, nos dice Pablo, donde el término extraño significa alejados, cortados, totalmente separados de Dios. Antes de ser reconciliados, todos los seres humanos estábamos separados de Cristo, por completo, de Dios. Esto es, estábamos espiritualmente como muertos en delitos y pecados. Si leemos, los invito a ir a Efesios 2, 12 y 13, que dice, en aquel tiempo, dice Pablo, estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y acá está la famosa frase, en Cristo Jesús. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, apartados, cortados de Dios, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, porque por la sangre de Cristo fuimos liberados de ese pecado que nos asediaba, que nos tenía como prisioneros. Hoy podemos decidir hacer lo bueno. ¿Hacer lo bueno qué es? Hacer la voluntad de Dios. A su vez, la palabra griega que se traduce como enemigos, estoy hablando de Colosenses 1:21, también puede traducirse como aborrecedores. ¿Por qué? Porque los incrédulos, como les decía recién, odian a Dios y se resienten ese parámetro de santidad porque aman ¿qué? El hombre natural que ama, sus malas obras, su pecado. Como nos dice la Escritura en Juan 3, 19, 20. Y esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y ya no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. El hombre natural por eso aborrece a Dios y aborrece todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra, sus mandamientos. También en Juan 15, 18, 24 y 25 dice esto. No lo vamos a leer, pero se lo dejo para que ustedes lo anoten y después lo puedan analizar. Juan 15, 18, 24 y 25. Esto en realidad
es de ambas partes, no solo de parte del hombre hacia Dios, sino que Dios también aborrece a todos los que hacen iniquidad. Si nosotros vamos al Salmo 5, versículo 5, leemos: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y esto es reiterativo, en varios salmos lo dice, y en varios lugares de la palabra de Dios sabemos que Dios no mira al impío, que lo tiene bajo su ira. Él está disgustado contra el impío, contra el que hace maldad. Nuestra naturaleza pecaminosa nos llevó a nuestra total depravación, o sea, nuestra total incapacidad de hacer lo bueno. En cambio, no podemos dejar de pecar. Hacer lo malo sí nos sale, porque es nuestra naturaleza que se inclina hacia eso. Salomón escribe en Eclesiastés 7:20: ciertamente, dice Salomón, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay, no lo hay, no lo podremos encontrar. Y esta naturaleza se manifiesta en lo que Dios llama como los deseos de la carne. Esos son los deseos de la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, que se oponen frontalmente a lo que es nuestra nueva naturaleza regenerada. Se oponen de frente. Depende a quién le alimentemos más, es el resultado de nuestra conducta, de nuestro testimonio de vida. Si nosotros alimentamos, vivimos para alimentar nuestra carne, vamos a ser carnales, vamos a ser aborrecedores de Dios. Nos va a salir el pecado muy fácil porque nos gusta el pecado, nuestra carnalidad le gusta el pecado. En cambio, al nuevo hombre que somos regenerado, le gusta hacer la voluntad de Dios, pero ya vimos lo que decía Pablo. Pablo, queriendo hacer el bien, encontraba otra ley en sus miembros que lo llevaba a pecar. Y por eso daba gracias por Cristo, porque si no fuera por la mediación de Jesucristo y por la obra de Cristo, estaríamos condenados. Después, como refiere la declaración de fe en Gálatas 5:17, que es la otra referencia que nos da, dice: porque el deseo de la carne, dice Pablo, es contra el espíritu, se enfrenta, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queremos hacer de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Por eso es que necesitamos entender cabalmente y aceptar que no existe tal cosa como el libre albedrío. No existe. Si existe un albedrío, es un albedrío condicionado. Y esto ya lo vamos a ver porque es parte de materias que tenemos más adelante, cuando entremos al tema que sigue, que es salvación, donde está prácticamente todos los puntos del tulip y de la doctrina de la gracia expresado uno por uno. Lo vamos a ver muy, muy detalladamente. El libre albedrío, lo que se podría considerar como libre realmente albedrío del hombre, no existe en el hombre natural. Si vamos a Primera de Corintios 2:14, Pablo nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primeramente, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y nos dice Pablo, ¿por qué? Porque para él son, ¿qué? Locura. Y no las puede entender. ¿Y por qué no las puede entender? Porque han de discernirse espiritualmente. El discernir la voluntad de Dios tiene que ser un discernimiento espiritual, y el hombre natural está espiritualmente muerto. En Efesios 2:1 dice: y él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros éramos personas que vivíamos, estábamos biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Por eso necesitamos entender cabalmente y aceptar que no existe tal cosa como el libre albedrío. El hombre natural no tiene libre albedrío, tiene un albedrío condicionado al pecado, porque su naturaleza es de pecado.
Esta condición del hombre natural es lo que las doctrinas de la gracia llaman depravación total o inhabilidad total, que es el punto 1 de las doctrinas de la gracia, porque las doctrinas de la gracia comienzan presentando a un hombre incapacitado para hacer lo bueno, incapacitado para buscar a Dios, como dice Pablo. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay ningún hombre justo que busque a Dios, no lo hay. Pero continúa Pablo, pero Dios, ese Dios maravilloso y ese pero maravilloso que pone Pablo ahí en Efesios 2, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús, nada menos. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es Efesios 2, del 4 al 7. Y finalmente, la última referencia que tenemos, que nos da la declaración de fe, es Hebreos 10, 19 al 21, que dice, así que hermanos, les voy a leer la versión NBI, que me gusta mucho cómo expresa acá la versión, lo que dice el escritor a los hebreos. Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. La palabra libertad que usa la Reina Valera 60, ahora tenemos libertad. La NBI la traduce, yo creo, más correctamente como confianza. A mí me gusta más confianza que libertad, porque uno puede tener libertad para hacer tal cosa, pero tal vez no tenga la confianza suficiente para emprender tal o cual comisión. Entonces, tenemos confianza para entrar ante la presencia de Dios, del Dios Santo. Esto visto desde una visión del judaísmo sería como dejar atrás la anterior costumbre del ritual levítico y para nosotros los gentiles en el nuevo pacto es una invitación que el Padre hace a sus hijos de llegarnos confiadamente al trono de la gracia por un camino nuevo y vivo por medio del cuerpo de Cristo, por medio del cuerpo de Cristo. Hace referencia a que no solo se necesitó por parte del Redentor una vida totalmente impecable, o sea, una vida totalmente sin pecado, alejada del pecado, sino también una muerte vicaria y su posterior resurrección para completar todos los requerimientos que hacen al proceso de salvación, que no es tan sencillo, una cosa tan sencilla, es algo bastante complejo porque comprende nuestra redención, nuestra expiación, nuestra propiciación y justificación. Además que después viene el tema de la glorificación, ¿verdad? Pero como salvación, como etapa primaria de la salvación, nosotros tenemos que tener una redención, expiación, o sea, perdón de los pecados, propiciación, o sea, hacer la paz con el Padre, y la justificación, o sea, ser declarado sin culpa por parte del Padre. Eso es lo que necesitamos básicamente para ser salvos. Una vez que entramos en ese terreno, después viene la glorificación, que significa tener ya una naturaleza en cuerpo y espíritu totalmente libre del pecado. ¿Para qué? Para vivir una eternidad con Cristo gozando de su presencia. Este camino abierto que dice Pablo, que dice, bueno, el escritor de Hebreos, fue explicitado claramente al rasgarse el velo desde arriba hasta abajo. Se rasgó en dos, cuyo significado es que por el sacrificio vicario del Cordero Perfecto ya no tenemos necesidad de otro intermediario. Antes eran los sacerdotes ante el Padre, sino solamente la persona de Jesucristo. Como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
o sea, hay que ir por Cristo al Padre. Tercer apartado de la declaración de fe y el último. Continúa la declaración de fe diciendo, y por nuestra falta de disposición total, o sea, primero es la ignorancia, después nuestra torpeza, y ahora es por nuestra falta de disposición total y la incapacidad de volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. El contexto, a ver cómo vamos en tiempo. Sí, estamos bien. El contexto en el que habla Jesús a sus discípulos es el de su inminente partida de vuelta al Padre, en el cual dice en el párrafo anterior, pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice el Señor, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y continúa diciendo, ahora sí en la referencia que nos da la declaración de fe, que es Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué, de pecado, de justicia y de juicio. El propósito del Espíritu Santo no es de condenar. Dios no envía al Espíritu Santo para condenar, sino para convencer al incrédulo, para convencer al impío de la necesidad de un Salvador y para dejarlo sin excusa ante el día del juicio de aquel que rechazó esta gracia que Dios le ofrece. O sea, la necesidad de un Salvador es para todo el impío, para todo el que no está en Cristo. ¿Por qué? Porque necesita alguien que sea Dios y que sea hombre, que se haya sacrificado por él y que haya dado todos los pasos, que haya cumplido todos los pasos que corresponden a la salvación, que es la redención, la expiación, la propiciación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es únicamente Cristo. O sea que el que no va a Cristo no puede llegar a alcanzar salvación jamás. Y el propósito del Espíritu Santo es guiar a la persona, mostrarle a Cristo. La responsabilidad del hombre está en aceptar o rechazar esto. Y ahí ya Dios deja en manos de la persona que responda si va a aceptar a Cristo o no va a aceptar a Cristo. Sabemos que los únicos que, bueno, no me voy a adelantar a esto, no me voy a adelantar a esto. El Salmo 110:3, que es el otro referente, dice, de buena gana tu pueblo se ofrecerá cuando juntes tu ejército. Sobre las montañas sagradas los conducirás y se reunirán temprano en la mañana, te rodearán y no se apartarán de ti. Palabra de Dios para todos es la traducción esta. Tal como decíamos el domingo pasado, por eso no me quería adelantar, Dios no obliga a nadie como robots programados a que le obedezcan. Dios no lo hace. Este es un argumento ridículo que utilizan los arminianos para objetar la elección de Dios. Cuando muchas veces nos toca hablar con alguien que tiene un sesgo arminiano, ellos dicen que el libre albedrío del hombre lo permite ir a Dios, elegirlo como Salvador, hacer una oración y ser salvo. Y si Dios eligiera, Dios escogiera desde antes de la fundación del mundo a las personas para ser salvos, quiere decir que Él los robotiza, las personas son robots que a la voz de Dios obedecen y se convierten porque Dios se lo ordena. Esto es una muy mala, una ridícula, diría yo lo llamo ridiculez, porque no es así. Dios, aunque no podemos tal vez explicar de qué manera Dios obra para convencernos de hacer su voluntad, lo cierto es que las escrituras así lo afirman y la verdad, la experiencia personal también nos da a entender esto, porque una persona que ha sido enemiga de Dios, como es el caso, yo pongo siempre el caso mío, de tal manera enemigo de Dios,
y volverme a Dios en arrepentimiento y fe de la manera que lo hice, yo no me lo explico, la verdad no me lo explico. No puedo explicar qué es lo que Dios hizo en mí, no sé, pero que lo hizo, seguro que lo hizo. Entonces yo no lo puedo, pero el Salmo 110 es un argumento contundente, creo yo, al respecto. Cuando traduce la versión RB60, dice la Reina Valera, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, o sea, en el día que Dios nos llame a salvación, la persona se ofrece voluntariamente, no es forzosamente, no es porque Dios es soberano y todopoderoso que nosotros nos vamos a rendir a Él. El día del llamado del Rey soberano, cada creyente escogido le dirá, sí Señor, soy un pecador, me arrepiento, y de ahí en más Dios obra en su salvación. El otro referente que tenemos de la declaración de fe es Lucas 1, versículos 74 y 75. Escribe Lucas, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Esta es la versión NBI. El qué y el para qué. Bueno, basado en su promesa a Abraham, Dios nos liberó del temor hacia nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el temor es el impedimento más grande para manifestar libremente el amor a Dios. No hay una cosa que sea un condicionante mayor que el temor para nosotros manifestar nuestro amor a Dios. En circunstancias difíciles de nuestra vida, como seguramente será cuando vuelvan en toda la magnitud imaginable, por ejemplo, la gran tribulación final sobre la iglesia del Señor, muchos dicen que se enfriarán, muchos se apartarán. ¿Por qué? Porque no están realmente convencidos ni con simpatía hacia Él o empatía hacia Cristo, y lo seguían por eso, como lo seguían al Señor porque les daba de comer de la misma manera. Pero cuando venga una prueba muy difícil sobre la iglesia, como puede ser la gran tribulación, muchos se apartarán, muchos negarán al Señor y otros perderán la vida por no negarlo, seguramente. Pero sabemos que el que pierda la vida acá será un pasaje más rápido hacia la eternidad con Cristo, si somos creyentes. Como segundo, Dios también nos va a guardar en ese tiempo de prueba final, y acá voy a citar un versículo polémico, porque es su promesa. En Apocalipsis 3:10, que lo invito a buscarlo para que lo tengan ahí presentes, muchos lo deben saber de memoria, si han tenido un pasado premileniarista. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es la versión RB60. Este versículo es usado también con una pésima interpretación por los dispensacionalistas premilenaristas para justificar el rapto secreto pretribulacional. Ellos sostienen que ocurrirá para evitar lo que ellos consideran la ira de Dios derramada sobre su pueblo, la iglesia. Dice que no puede ser esto, y en realidad no será así, porque Dios derramó su ira una sola vez sobre nuestro Señor Jesucristo, la ira justa y santa por el pecado. Cristo fue el que recibió toda esa ira. Ahora explico por qué utilizo este término fuerte. Es porque Dios dice aquí, te guardaré. No dice te sacaré ni te evitaré la prueba. El verbo griego que se usa ahí, la palabra griega es teros. Teros significa guardar de pérdida o daño, proteger, preservar, defender. Y no otra cosa como te llevaré y te raptaré al cielo,
Dios hará esto de proteger, de guardar en el periodo de la gran tribulación con la iglesia en esta tierra. Aunque la tendencia escapista del premilenarismo se empeñe en pretender hacer creer y encima enseñar algo que la Biblia no dice. Hago esta aclaración muy cortita y respetuosamente para traer un poco de luz a alguno que aún tenga el dispensacionalismo dando vueltas por ahí o su interpretación según ellos la hacen. La interpretación bíblica es escapista en este tipo de cuestiones porque quieren escapar de la gran tribulación porque dicen que es algo muy terrible, muy tremendo y una prueba muy grande que la iglesia no tiene que pasar, no puede pasar porque un Dios de amor, un Dios que ama a los suyos no puede hacer esto. Pero para concluir, este es un tema que es escatología pura y no es el tema este. Nos vamos a ir por las ramas y sigo con esto. Pero para concluir diré que el periodo llamado de gran tribulación será la mayor y final prueba para la iglesia, siguiendo el razonamiento bíblico que nos dice que nuestra fe verdadera será probada muy duramente, como leemos en Primera a los Corintios 3, 10 y 15, Mateo 24, 20, 22, el que quiera anotar, anote, Marcos 13, 19 y 21. Repito, Primera a los Corintios 3, 10 al 15, Mateo 24, 20 al 22, Marcos 13, 19 al 21, entre unos cuantos versículos más que existen. Tengamos en cuenta que desde el principio la iglesia del Señor, hermano, fue perseguida, estuvo en tribulación desde su nacimiento, primero por los religiosos judíos, por los judaizantes, una dura persecución, luego por los romanos, en el periodo de Nerón, que él reinó 14 años, estuvo bajo una persecución terrible. Si eso no era tribulación, dígame qué es. Posteriormente, una terrible persecución genocida por parte de la Iglesia de Roma llamada la Santa Inquisición. Actualmente estamos en un proceso que va avanzando cada vez más rápidamente hacia lo que la Biblia llama la gran tribulación. Hay un proceso de deterioro tan grande de la moral humana, un avance tan grande de lo que es el posmodernismo, y la liberación tan grande de tantos valores morales que se dejan de lado, se anulan directamente y se anula todo lo que tenga que ver con Dios y con la palabra de Dios, se saca del medio, no lo quieren, que esto va a desencadenar en una persecución tremenda a lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ese gran periodo, esa gran tribulación, ese periodo de gran tribulación que nombra la palabra de Dios, es una prueba diseñada por el Señor para probar nuestra fe, humildad, paciencia y valores. Fe, humildad, paciencia y valores para el cual debemos estar presentes y afrontar las mismas y no escapar. Podemos tratar de escapar, sí, de nuestras dificultades. Podemos ser tibios, podemos ser rebeldes, o mejor, podemos ser bendecidos al confiar y depender de Dios hasta el final. Depende de cada uno, hermano, según la fe que tenga, según la fe que cada uno profese realmente. En los momentos de prueba es cuando se ve, no en otro tiempo. En tiempo de bonanza yo puedo tener la fe más grande, puede parecer que tengo la fe más grande del mundo, pero si no hay una prueba de por medio, yo no tengo una forma de evaluar qué tanta fe tengo o qué tanto creo y qué tanta convicción se ha creado en mí acerca de la palabra de Dios y acerca de las verdades de Dios. La prueba es la que revela la realidad de lo que hay dentro mío,
de lo que hay dentro de cada uno de nosotros a la hora de la verdad. Con esto concluimos el párrafo 10 del capítulo 8 y entramos, vamos a ver la declaración de fe, les voy a decir bien cómo titula. Cristo el mediador, terminamos recién y ahora vamos a comenzar con el capítulo 9, que es justamente el libre albedrío. No vamos a comenzar hoy, ya lo vamos a comenzar la clase siguiente. Luego sigue del llamamiento eficaz y van siguiendo todos los puntos de la doctrina de la gracia. Sigue la justificación, todo lo que tiene que ver con salvación. Es todo un paquete que tiene que ver con la salvación y punto por punto, etapa por etapa, como les decía yo, a partir de la redención, todo lo que va siguiendo a la salvación hasta la santificación y la glorificación es lo que vamos a ir viendo paulatinamente. Son capítulos cortos que tienen algunos un par de párrafos nomás, otros tienen como la justificación, tienen un poco más, son un poco más largos, pero son muy profundos en cuanto a los versículos que toca y lo que enseña. Por ejemplo, sobre el libre albedrío tiene nada más que 5 párrafos, pero sobre el libre albedrío se podría escribir muchísimo, pero yo creo que con estos 5 párrafos vamos a tener suficiente material como para comprender qué es y qué no es el libre albedrío, qué se entiende como libre albedrío y qué se entiende como un albedrío condicionado por nuestra condición de pecado, que es la que tenemos antes de venir a Cristo. Ahora nosotros podemos decir que sí tenemos libre albedrío y antes no teníamos libre albedrío. ¿Por qué? Porque éramos totalmente incapaces de hacer lo bueno. Hoy podemos, de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado en su palabra y a su poder que nos ha redimido, nos ha sacado de esa cárcel del pecado en la que estábamos viviendo. Hoy podemos elegir hacer lo bueno que es la voluntad de Dios. De hecho, Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si yo puedo guardar la palabra de Dios porque le amo, es porque algo ha cambiado en mí que puedo hacer lo bueno, que antes no podía. Antes no podía guardar la palabra de Dios, ahora puedo. ¿Por qué? Porque Dios me ha devuelto el libre albedrío. Pero esto es imposible, imposible, ya lo vamos a ver, para la persona que no está convertida a Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre natural, acuérdense, primera los Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, no la puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y por qué? No puede, porque está espiritualmente muerto. Es un excelente versículo para predicar el Evangelio, para comenzar a predicar el Evangelio y demostrar al más duro razonamiento que el hombre está perdido, según Dios. Lo que Dios opina, lo que opina el hombre, bueno, es otro cantar. Hermanos, hasta aquí llegamos. Yo creo que si hay alguna pregunta, como esto es una clase, no es una predicación, pueden preguntar lo que quieran. Hemos terminado a tiempo. Nos podíamos haber extendido más, pero preferí terminar esto porque quería terminar el capítulo 8.